La historia de Job. Fe inquebrantable en tiempos de sufrimiento. En el Antiguo Testamento se cuenta la historia de un hombre llamado Job, cuya vida fue puesta a prueba de maneras inimaginables. Un hombre que, a pesar de perderlo todo, se mantuvo fiel a Dios. Acompáñanos en esta profunda reflexión sobre el sufrimiento, la fe y la restauración. La vida próspera de Job. Job vivía en la tierra de Uz, y era un hombre recto, justo y temeroso de Dios. Su riqueza era inmensa. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de sirvientes. Además, Job era bendecido con una familia numerosa, 10 hijos a quienes amaba profundamente. Era conocido por su generosidad y por ofrecer sacrificios a Dios en nombre de sus hijos, para asegurarse de que estuvieran en paz con el Señor. El desafío de Satanás. Un día en la corte celestial, Satanás se presentó ante Dios. Dios habló de la fidelidad de Job, destacando su rectitud y devoción. Pero Satanás cuestionó las intenciones de Job, sugiriendo que solo servía a Dios porque tenía una vida fácil y próspera. Satanás desafió a Dios diciendo: «Tócale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu misma cara». Dios aceptó el desafío, permitiendo a Satanás poner a Job a prueba, pero con una condición: no podía tocar su vida. Pérdida de familia y bienes. Satanás actuó rápidamente. En un solo día, mensajero tras mensajero, llegaron a Job con noticias horribles. Sus bueyes y asnas fueron robados, sus sirvientes asesinados, sus ovejas quemadas por un fuego del cielo, y finalmente, sus hijos murieron aplastados por un colapso mientras celebraban en la casa de su hermano mayor. Job, devastado por la tragedia, rasgó sus vestiduras y se postró en el suelo. Pero en lugar de maldecir a Dios, declaró: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Enfermedad de Job. No satisfecho con estas pérdidas, Satanás pidió un nuevo permiso para atacar el cuerpo de Job. Entonces, Job fue afligido con dolorosas llagas desde la planta de sus pies hasta la coronilla. La enfermedad era tan severa que su esposa, desesperada, le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere». Pero Job, incluso en su dolor, respondió: «¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal?». Job no pecó con sus labios, y su fe permaneció inquebrantable. La visita de los amigos de Job. Enterados de su sufrimiento, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo. Al verlo de lejos, apenas lo reconocieron debido a su condición. Se sentaron con él en silencio durante 7 días, compartiendo su dolor. Pero cuando comenzaron a hablar, lo que siguió fue una serie de discursos en los que sus amigos insinuaron que el sufrimiento de Job debía ser consecuencia de algún pecado oculto. Según ellos, Dios solo castigaba a los malvados, por lo que Job debía haber hecho algo terrible. Sin embargo, Job sabía que había vivido una vida justa y defendió su integridad. Confusión y fe. Durante sus largos diálogos con sus amigos, Job clamó a Dios en su dolor y confusión. No entendía por qué, siendo justo, había sido afligido tan duramente. A veces deseaba no haber nacido. Sin embargo, en medio de sus preguntas y desesperación, Job nunca maldijo a Dios ni abandonó su fe. Dijo: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra». Dios responde a Job desde el torbellino. Finalmente Dios respondió a Job desde un torbellino. No le explicó el motivo de su sufrimiento, pero en cambio le mostró la grandeza de su creación, el poder de su sabiduría y el misterio del universo que va más allá del entendimiento humano. Job, humillado ante la majestad de Dios, reconoció la limitación de su conocimiento y su dependencia total de la voluntad divina. Dijo: «He hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí». La restauración de Job. Dios no solo aprobó la respuesta de Job, sino que lo bendijo por su fidelidad. Le dio el doble de lo que había perdido: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas.
Además, tuvo otros 7 hijos y 3 hijas, que eran conocidas por ser las más hermosas de la tierra. Job vivió 140 años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. La historia de Job no es solo una lección sobre el sufrimiento, sino sobre la paciencia, la fe y la soberanía de Dios. Job es un ejemplo para todos nosotros, mostrándonos que, aunque el dolor y las pruebas puedan ser incomprensibles, la confianza en Dios es nuestra mayor fortaleza. Como dice Job 42:12, y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Gracias por acompañarnos en esta historia de fe y redención.